Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, donde sea que estén, gracias por escucharnos. Y si es la primera vez que oyen este espacio, bueno, les contamos muy brevemente quiénes somos y qué hacemos aquí. Somos una organización sin ánimo de lucro, Raíz de Monte. Nos definimos como un colectivo, con un enfoque socioambiental que busca Impulsar el pensamiento crítico, a través de temas que consideramos esenciales para comprender y transformar nuestro entorno. Y por eso aquí, en este proyecto, estaremos hablando de algunas fuentes de interés bastante relevantes que los van a dejar pensando. Creemos profundamente que la educación es una herramienta de cambio. Por eso, en Entre Líneas, compartimos contenidos que invitan a detenernos, a cuestionar y reflexionar sobre asuntos que atraviesan nuestra vida cotidiana y nuestra relación con el mundo. Nos pueden escuchar en YouTube, Spotify y en la plataforma de Radio Cósmica Libre, donde estaremos publicando cada análisis. Así que manténganse cerca, que esta conversación está a punto de comenzar. A ver, para arrancar, planteo una pregunta. ¿Alguna vez nos hemos detenido a pensar si el crecimiento económico infinito es realmente posible en un planeta con recursos finitos? Esa es la pregunta del millón. Y voy más allá. ¿Qué pasaría si la verdadera solución no fuera crecer más, sino decrecer? Les habla el equipo de Raíz de Monte y este es nuestro proyecto. Bienvenidas y bienvenidos a Entre Líneas. Hoy vamos a explorar una corriente de pensamiento conocida como decrecimiento. Es una corriente de pensamiento, político, económico, social, que nos pone de frente a una realidad un poco incómoda, ¿no? Que nuestro sistema económico actual, que está obsesionado con crecer y crecer sin parar, pues está dando de bruces contra los límites físicos de la Tierra. Claro. Ya estamos consumiendo más recursos cada año de los que el planeta puede regenerar. Eso es un hecho. O sea, la idea esta de crecer infinitamente en un planeta que es finito, como que no cuadra, ¿no? Hace agua por todos lados. No cierra. Nuestra misión hoy, entonces, va a ser entender qué propone realmente esto del decrecimiento. Porque, ojo, no es simplemente vamos a ser más pobres o volver a las cavernas, ¿verdad? Es una idea radical, que desafía la base misma de nuestra economía actual. Vamos a analizar su origen, sus críticas al famoso desarrollo sostenible y sus propuestas concretas. Ok, ¿qué es exactamente el decrecimiento? Más allá del nombre, que puede sonar un poquito alarmante, quizás. Sí, el nombre impacta, pero fundamentalmente el decrecimiento propone una reducción. Pero, ojo, una reducción planificada, justa, democrática, de la producción y del consumo. Sobre todo, y esto es clave, en los países más ricos, los que más consumen. Ajá. El objetivo es volver a un equilibrio sostenible. O sea, que la actividad humana no sobrepase la capacidad del planeta para sostenerla. Entiendo. Y es súper importante diferenciarlo, como decías. No hablamos de una recesión económica de esas que sufrimos, que traen desempleo, malestar, crisis. Claro que nadie quiere. Exacto. Sino de una transformación elegida, consciente, hacia otro modelo de sociedad. Esa distinción es crucial, porque choca de frente, pero de frente, con lo que siempre nos venden como la solución mágica, el famoso desarrollo sostenible. Esa idea de que podemos seguir creciendo económicamente, producir más, consumir más, pero hacerlo de forma verde, ¿no? Con más tecnología, más eficiencia energética. Precisamente. El decrecimiento pone un gran signo de interrogación sobre esa compatibilidad, o sea, cuestiona que se puedan hacer las dos cosas a la vez, crecer sin parar y ser sostenibles. ¿Por qué? Porque argumenta que aunque mejoremos la eficiencia, y claro que hay que mejorarla, si el volumen total de lo que producimos y consumimos sigue aumentando, como exige el modelo de crecimiento económico, pues inevitablemente usamos más recursos y más energía en términos absolutos. Ya veo. Y si ya estamos por encima de los límites planetarios, como nos dice la ciencia con datos cada vez más claros, pues seguir creciendo, aunque sea un crecimiento más verde, en realidad no resuelve el problema de fondo. Claro, totalmente. Quizá lo aplaza un poquito o lo disfraza, pero la raíz del problema sigue ahí. Es como intentar, vaciar una bañera que se está desbordando usando un dedal. Uno muy eficiente, eso sí, pero sin cerrar el grifo. Exacto.
es una muy buena analogía. El grifo sigue abierto a tope. Vale. Por eso proponen, digamos, disminuir la presión ahora de forma controlada, elegida, para evitar un escenario futuro que podría ser mucho peor. Y el objetivo principal es restablecer el equilibrio entre los seres humanos y la naturaleza. El lema que lo resume todo, según las fuentes, es vivir mejor con menos. Se basa en la simplicidad voluntaria. Exacto. Y como decías antes, no es una idea nueva. Para nada. Me llamó mucho la atención la conexión que hacen con Gandhi. Eso sí que no me lo esperaba. Gandhi como un precursor del decrecimiento. Su frase, necesitamos vivir simplemente para que otros puedan simplemente vivir, es, la esencia pura del movimiento. Es potentísima. Y en su libro Hind Swaraj, a principios de siglo, ya criticaba ferozmente la civilización occidental. Decía que la idea de progreso se basa en crear necesidades insaciables. Lo que solo genera más desigualdad. Vaya, una crítica de hace más de 100 años y parece escrita ayer. Tal cual. Estas ideas estuvieron ahí, latentes. Mencionaste algo de escala, relocalización. Hay varios principios clave. Por ejemplo. Bien, operar a una escala más pequeña, más humana. Relocalizar la economía, o sea, producir y consumir lo más cerca posible para reducir transportes y dependencias. Buscar la eficiencia real, no solo la económica. Fomentar la cooperación en lugar de la competencia a ultranza. Valorar la durabilidad de las cosas, combatir la obsolescencia programada. Eso de que las cosas se rompan rápido para comprar nuevas. Y también cultivar la sobriedad, la suficiencia. Lo que algunos llaman simplicidad voluntaria. Darnos cuenta de que no necesitamos tanto para vivir bien. Hay un dato en las fuentes que es demoledor para ilustrar esto. Dice que el 20% más rico de la población mundial consume el 85% de los recursos naturales. Ese dato cambia todo el foco. El problema no es tanto la cantidad de gente, sino la cantidad de consumo de una minoría muy pequeña. Y esto nos lleva a la idea de la deuda de crecimiento. La deuda del norte global con el sur. El norte construyó su riqueza extrayendo recursos y mano de obra del sur. Por lo tanto, tienen la responsabilidad moral de decrecer. La reducción tiene que empezar en los países que más consumen. ¿Por qué? Por toda la historia de colonialismo, extractivismo, la extracción masiva de recursos naturales y el uso de mano de obra barata del sur para alimentar el crecimiento y el consumo del norte. Invierte totalmente la narrativa habitual, ¿no? La de que el norte ayuda al sur a desarrollarse. La pone patas arriba. Sugiere que en realidad es el sur el que ha subsidiado históricamente el desarrollo del norte y que esa deuda sigue creciendo. Vale, esto es fuerte. ¿Y esto de dónde sale? ¿Es una idea nueva de ecologistas de ahora? No, las raíces son bastante más profundas de lo que parece. Mira, ya en los años 70 hubo un informe muy famoso, Los límites del crecimiento, encargado por el Club de Roma. Sí, me suena. Que ya lanzaba una advertencia muy seria sobre esto. Y fue fundamental el trabajo de un economista, Nicholas Georgescu-Roegen. ¿Qué dijo él? Bueno, básicamente les dijo a los economistas de su época: oigan, las leyes de la física, como la termodinámica, la entropía, también se aplican a la economía. O sea, no podemos crear materia y energía de la nada, ni podemos hacer desaparecer los residuos por completo. Claro, la energía se transforma, no se destruye, pero se degrada. Exacto. Y eso puso una base científica muy sólida a la idea de que el crecimiento material, físico, no puede ser infinito en un planeta finito. Chocaba con la teoría económica estándar. Entiendo las bases físicas, pero me imagino que también hay una crítica más social, más ética detrás de todo esto, ¿no? Mencionaste a Gandhi antes de empezar. Sí, totalmente. Hay una conexión muy fuerte con pensadores como Gandhi. Él criticaba mucho la obsesión de la civilización occidental por acumular cosas, por el dinero por encima de todo. Criticaba cómo se crean necesidades artificiales que nunca podemos satisfacer del todo y la tremenda desigualdad que eso genera. Y eso nos lleva a cómo medimos el éxito. El famoso PIB, el Producto Interno Bruto. Una métrica terrible. Hasta economistas como el premio Nobel Joseph Stiglitz lo critican. Al PIB no le importa si estamos sanos o si el aire es respirable. Solo cuenta el dinero que se mueve. Es que es absurdo. Un atasco es bueno para el PIB porque se gasta más gasolina. Un derrame de petróleo también, por todo el dinero que se mueve en la limpieza.
Lo que propone Latouche en los textos es fascinante. Él dice, ¿qué pasaría si al crecimiento del PIB le restáramos los costos de los daños ambientales que genera? La contaminación, la pérdida de biodiversidad. Exacto. Su conclusión es que el crecimiento real sería cero. O negativo. Nos empobrecemos ecológicamente para enriquecernos monetariamente. Una contabilidad de locos. Y aquí es donde entra el argumento de siempre de los defensores del crecimiento: la tecnología. Claro, la fe ciega en que la innovación nos salvará, que podremos desacoplar el crecimiento del consumo de recursos. Coches eléctricos, energías renovables, procesos más eficientes. ¿No es esa la solución? No basta con ser más eficientes. ¿Verdad? Y es crucial para entender por qué el decrecimiento dice que no basta solo con eso. Aquí entra otro concepto fundamental que mencionan las fuentes: el efecto rebote. El efecto rebote, o también lo llaman paradoja de Jevons, ¿no? Me pareció un concepto increíblemente revelador. Es una idea del siglo XIX, pero que sigue súper vigente. William Jevons se dio cuenta de que cuando las máquinas de vapor se volvieron más eficientes, el consumo de carbón no bajó. Al contrario, Se disparó. se disparó. ¿Por qué? Porque la eficiencia hace que usar un recurso sea más barato, y eso incentiva a que se use más. El ejemplo de la oficina sin papel es perfecto. Se suponía que con el email íbamos a salvar los bosques. Y pasó todo lo contrario. Aumentó un 40% el consumo de papel. La gente, al tener todo tan fácil, imprimía los correos. La eficiencia se nos volvió en contra. Tal cual, la frase de Latouche que lo resume es: las disminuciones del impacto por unidad se encuentran sistemáticamente anuladas por la multiplicación del número de unidades vendidas y consumidas. Es como tener un coche que gasta menos, pero como ahora viajar es más barato, manejamos el doble. La crítica es muy potente. Por eso el decrecimiento no es solo anticapitalista, aunque tiene una fuerte crítica al capitalismo. Es fundamentalmente antiproductivista. Va contra esa lógica del más es siempre mejor. Y aquí es donde la cosa para mí se pone realmente interesante, porque esta crítica no se queda solo en la ecología o la física. Le pega directo al corazón de cómo medimos el éxito como sociedad. Hablo del famoso Producto Interno Bruto. Totalmente. Esa es una de las críticas centrales del decrecimiento. El PIB se inventó para medir el flujo de dinero en la economía. Punto. Sí. Pero no dice absolutamente nada sobre la calidad de vida real. No mide si estamos más sanos, si tenemos más tiempo libre para estar con la familia o los amigos, si estamos más felices, si el aire que respiramos es más limpio. O si estamos destruyendo los ecosistemas que nos van a permitir vivir en el futuro. ¿Pero cuáles son las soluciones? Exacto. Bueno, llegó la hora de un pequeño anuncio, pero sigan atentos, porque a continuación analizaremos las propuestas concretas del decrecimiento, el famoso modelo de las 8 Rs de Serge Latouche. ¿Y cómo se aplicaría de forma distinta en el norte y en el sur global? Que es un punto clave. Volvemos en un momento. Si te interesa lo que estás escuchando, te invitamos a seguir nuestros proyectos y, bueno, a sumarte al movimiento. Raíz de Monte es una iniciativa que entrelaza el medio ambiente y la cultura, y aquí, como en otras plataformas, podrás conocer lo que hacemos. Apóyanos suscribiéndote, siguiendo y compartiendo este contenido. Y para contribuir con nuestro trabajo, te invitamos a que visites nuestras redes sociales. Ahí podrás encontrar productos diseñados en colaboración con distintos artistas, trabajos de calidad, camisetas, carteles, postales y más. Todo esto en la descripción. Bueno, sin más que decir, volveremos en breve con nuestra conversación. Gracias por la escucha. Estamos de vuelta. Antes de la pausa, hablamos de las 8 Rs. ¿En qué consiste este sistema de soluciones? A ver, es la propuesta de Serge Latouche para contrarrestar lo que él llama el prefijo hiper de nuestra sociedad. Hiperproducción, hiperconsumo. Y lo contrarresta con el prefijo re. Exacto. Son 8 acciones que se refuerzan entre sí. La primera y la base de todo es reevaluar. ¿Cómo se vería una sociedad que aplica estas ideas? ¿Es solo apretarse el cinturón? No, va mucho más allá de apretarse el cinturón. Proponen una transformación cultural y estructural muy profunda. No se trata solo de tener menos cosas materiales, sino de vivir diferente,
De forma más plena, quizás. Poner el foco en las necesidades, no en los deseos creados. ¿Cómo? Bueno, se busca redefinir qué entendemos por calidad de vida, desligarla del nivel de consumo material del PIB per cápita y enfocarla más bien en satisfacer las necesidades humanas fundamentales, las reales. Por ejemplo, afecto, entendimiento, participación, ocio, creación, identidad, libertad, cosas que el dinero y el consumo a partir de cierto punto no compran, o incluso pueden obstaculizar. Un cambio cultural profundo. Cambiar valores individualistas y consumistas por valores de cooperación, de vida en comunidad. Y eso te lleva directo a la segunda, reconceptualizar. Si cambias tus valores, tienes que cambiar tu definición de riqueza. ¿Riqueza es tener más cosas o tener más tiempo libre, un entorno sano? Y la sostenibilidad en esta visión no se basa solo en la ecoeficiencia tecnológica, sino sobre todo en la suficiencia humana. En la simplicidad voluntaria, la frugalidad entendida no como miseria, sino como elegancia y libertad. Tener lo necesario para vivir bien, no acumular sin fin. Y en áreas clave como la energía, por ejemplo. Que es un tema central hoy. Bueno, obviamente apuestan por las energías renovables, eso está claro. Pero el énfasis principal, y esto es distinto a muchos enfoques verdes, está en reducir drásticamente la demanda total de energía. Reducir el consumo total, no solo cambiar la fuente, es reestructurar. Esto ya es adaptar la producción y la sociedad a esos nuevos valores. Por ejemplo, producir solo lo necesario, no para el máximo beneficio. Exacto, especialmente en los países ricos, que consumen cantidades ingentes de energía per cápita. De poco sirve llenar todo de paneles solares si seguimos necesitando cantidades astronómicas de energía para mantener un estilo de vida basado en el hiperconsumo, el transporte individual motorizado para todo, la producción globalizada. Y ahí se conecta la cuarta, que es un pilar central: relocalizar. Totalmente. Volver a producir y consumir a nivel local todo lo que se pueda. Esto reduce la dependencia de cadenas globales, baja las emisiones del transporte y, sobre todo, fortalece a las comunidades. Saber quién produce tu comida, por ejemplo. Me gusta. La quinta es redistribuir. Que ataca de lleno la desigualdad. Repartir la riqueza y el acceso a los recursos de forma mucho más equitativa, especialmente entre norte y sur. La sexta es la más obvia, quizá. Reducir. Sí, disminuir el consumo de energía y materiales a un nivel que sea sostenible. Menos vuelos, menos coches, menos de todo lo superfluo. Y las dos últimas, que son reutilizar y reciclar, nos suenan más, pero aquí el énfasis está en el diseño, ¿no? Se trata de crear productos hechos para durar, para ser reparados. El reciclaje es el último recurso. Es la guerra contra la obsolescencia programada. Cada R apoya a las demás. Son como una guía, un marco para orientar esa transición hacia una sociedad decrecentista. Son 8 Rs que se contraponen un poco a la lógica del hiperconsumo, hiperproducción, etc. Pero, a ver, aquí surge una pregunta inevitable que las fuentes abordan. No se puede aplicar la misma receta a todos. ¿Cómo se implementa esto en un país del norte global frente a uno del sur? Esa es la clave de la justicia del movimiento, y lo tienen muy claro. Las propuestas son totalmente diferenciadas. Para el norte, el objetivo es un decrecimiento real y profundo. ¿Reducir drásticamente su huella ecológica? Sí, abandonar la agricultura industrial, diseñar productos que duren décadas y, fundamentalmente, pagar la deuda de crecimiento que tienen con el sur. Y eso se traduce en acciones muy concretas. Por ejemplo, reducir drásticamente el flujo de recursos naturales y energía que extraen del sur. Transicionar de la agricultura industrial basada en petróleo y monocultivos para exportación a una agricultura local, diversificada y ecológica, la agroecología. producir comida más cerca y de forma más sana. Exacto. También diseñar productos que duren, que sean modulares, fáciles de reparar, de actualizar. Enfocarse en el mantenimiento, la reparación, el reciclaje de alta calidad, en vez de la extracción continua de materias primas y la obsolescencia. ¿Y lo de la compensación? Sí, establecer mecanismos reales y justos de compensación al sur, por los daños históricos y actuales, por las emisiones de CO2 acumuladas, por los pasivos ambientales dejados por las multinacionales, por los residuos tóxicos exportados. Hay muchas formas de abordar esa deuda. Y colaboración, imagino. Claro, pero una colaboración distinta, no la del norte enseñando al sur,
sino un intercambio horizontal de conocimientos, respetando y valorando los saberes locales y tradicionales del sur, que a menudo son mucho más sostenibles. Vale, eso para el norte. Decrecer en consumo y pagar deudas. Y para los países del sur global. Muchos tienen huellas ecológicas per cápita muy bajas y al mismo tiempo grandes necesidades sociales básicas que cubrir. Salud, educación, vivienda. Exacto. Para el sur, la propuesta es radicalmente diferente. No se trata necesariamente de que decrezcan en su huella ecológica o en su PIB. Porque pedirles que decrezcan cuando millones de personas no tienen sus necesidades básicas cubiertas sonaría, no sé, cruel. Por supuesto. Para los países del sur, el objetivo no es decrecer en términos de huella ecológica, que ya es bajísima. El objetivo es que se liberen del modelo de desarrollo que les impusieron. O sea, recuperar la autonomía. Exactamente. Porque muchos ya están por debajo de los umbrales de sostenibilidad global y necesitan mejorar las condiciones de vida de su población. Se les anima, sobre todo, a abandonar el modelo de desarrollo que les ha sido impuesto o exportado desde el norte. Ese modelo basado en la extracción para exportación, la industrialización dependiente, el endeudamiento, que a menudo les ha llevado a perder soberanía, a destruir sus ecosistemas y a generar más desigualdad interna. O sea, buscar su propio camino. Recuperar la autonomía. Es posible que muchos países del sur no necesiten de crecer en términos materiales, como decíamos, pero sí podrían beneficiarse de adoptar valores de una sociedad convivencial, como la llamaba Ivan Illich. Convivencial. Sí, sociedades centradas en el buen vivir, en la comunidad, la cooperación, la suficiencia, el respeto a la naturaleza, en lugar de perseguir ciegamente el modelo mercantilista occidental que quizás no les conviene ni les alcanza. Y creo que mencionaste que, además de las 8R generales, hay otras R más específicas para el contexto del sur. Sí, algunos autores añaden otras que son muy relevantes para su realidad. Por ejemplo, Romper con la dependencia económica y cultural del norte. fuerte. Renovar y reconectar con su propia historia, que a menudo fue interrumpida o desviada por el colonialismo y el neocolonialismo. Reencontrar y valorar sus propios saberes, lenguas, culturas tradicionales. Reivindicar lo propio. Exacto. Reintroducir productos locales, técnicas agrícolas tradicionales, formas de organización comunitaria que fueron olvidadas o despreciadas, y sobre todo, recuperar la soberanía sobre sus territorios, sus recursos y sus decisiones políticas y económicas. Son Rs muy enfocadas en la descolonización y la autonomía. Totalmente. Se trata de que puedan construir su propio futuro definido por ellos mismos. No es desarrollo, Ajá. es descolonización. Es un cambio de paradigma total. Ok, hay un tema que no podemos evitar cuando hablamos de límites planetarios. El crecimiento demográfico. Si somos cada vez más personas en el planeta, no es inevitable que consumamos más recursos por mucho que decrezcamos per cápita en el norte. ¿Cómo aborda el decrecimiento este tema? Bueno, espinoso. Es un tema complejo, sin duda, y hay que decir que hay cierto debate interno dentro del propio movimiento decrecentista. Las fuentes señalan que pensadores como Ivan Illich ya lo identificaban como un factor clave en los 70s, pero también advertían del peligro de políticas coercitivas. ¿Y hoy en día? Hoy se describen dos corrientes principales. Por un lado está la corriente de Europa Latina, con gente como Joan Martínez Alier. ¿Y qué proponen? Ellos se enfocan casi exclusivamente en el sobreconsumo del norte. Argumentan que hablar de superpoblación es una narrativa que desvía la atención y culpa a los pobres. No hay una única postura monolítica. El problema no es cuántos somos, sino cuánto consume cada uno, sobre todo los ricos. Exacto. Ven el argumento poblacional a menudo como una simplificación excesiva, o incluso como un mito peligroso que sirve para desviar la atención de la responsabilidad principal del norte y culpar a los pobres del sur. ¿Y qué proponen respecto a la planificación familiar? Defienden con fuerza el acceso universal a la educación, la salud reproductiva y la planificación familiar, pero como un derecho humano fundamental, especialmente de las mujeres, para que puedan decidir libremente sobre sus cuerpos y sus vidas. Se inspiran mucho en el neomalthusianismo anarcofeminista, tipo Emma Goldman o Madeleine Pelletier. O sea, control natal como empoderamiento femenino, no como una política demográfica impuesta desde arriba para controlar a los pobres. Pensadores como el propio Ivan Illich
señalaban el crecimiento demográfico como uno de los factores de presión ecológica, junto con el sobreconsumo, la sobreabundancia y lo que él llamaba la perversión de la herramienta, la tecnología usada de forma contraproducente. Y hubo mucha controversia histórica sobre el control de la natalidad, claro. Entiendo esa perspectiva. ¿Y cuál sería la otra tendencia o matiz? Hay otra tendencia, quizás con más presencia en el mundo anglosajón. Piensa en autores como Richard Heinberg, David Suzuki o Holly Dressel, que insisten en que este debate deben liderarlo las mujeres, que tiene una visión un poco más multidimensional. ¿En qué sentido? Consideran que si bien el sobreconsumo del norte es, de lejos, el factor principal del problema ecológico actual, el número total de consumidores también tiene un impacto y no puede ignorarse por completo, sobre todo si pensamos a largo plazo y en un escenario donde la economía global va a tener que contraerse materialmente. Claro, si la tarta económica se hace más pequeña, repartirla entre una población que sigue creciendo hace que la transición hacia la sostenibilidad sea mucho más dura y difícil para todos. No es lo mismo de crecer siendo 8.000 millones que siendo 10 u 11.000 millones. ¿Y qué proponen ellos? ¿Control de natalidad forzoso? No, para nada. Nadie serio en el decrecimiento propone medidas coercitivas tipo China. Abogan más bien por políticas sociales voluntarias basadas en la educación, la mejora del estatus de las mujeres, la seguridad económica, que históricamente han demostrado llevar a una estabilización o incluso a una reducción voluntaria y gradual de las tasas de natalidad, favoreciendo familias más pequeñas. ¿Buscan que la transición sea menos traumática? Parecen dos énfasis distintos sobre un problema complejo. ¿Hay algún punto de encuentro o alguna forma de balancear estas perspectivas? Sí, yo creo que sí. Willem Rees, que es el creador del concepto de huella ecológica, ofrece una perspectiva que ayuda a poner las cosas en su sitio. Él estima que aproximadamente el 80% del impacto ecológico total de la humanidad se debe al altísimo nivel de consumo per cápita en los países ricos. O sea, la mayor parte del problema es el cómo vivimos, no cuántos somos. El 80% es muchísimo. Es la gran mayoría, pero añade que el 20% restante del impacto se reparte entre otras causas, y una de ellas es el aumento de la población global, sobre todo en las últimas décadas. O sea que ayuda a poner las cosas en perspectiva. Exacto. El motor dominante y urgente a atacar es el sobreconsumo del norte. Pero la demografía no es un factor completamente irrelevante si miramos el panorama completo y el objetivo a largo plazo de alcanzar un equilibrio realmente sostenible con la biocapacidad del planeta. Son factores interconectados. Bien, creo que hemos recorrido bastante terreno sobre las ideas centrales del decrecimiento. Si tuviéramos que intentar resumir la esencia, el corazón de esta propuesta, ¿qué dirías? Resumir algo tan amplio. Si tuviéramos que destilar la idea central, el decrecimiento no es proponer que seamos más pobres o que vivamos con una austeridad miserable. No, para nada. Es algo mucho más profundo. Es una redefinición radical de lo que entendemos por progreso y bienestar. Un desafío directo a la idea de que más siempre es mejor. Exactamente. Es una invitación a valorar la suficiencia por encima de la abundancia, la cooperación por encima de la competencia y el tiempo libre por encima del consumo sin fin. En el fondo es una pregunta sobre qué tipo de vida queremos vivir realmente. ¿Y qué tipo de mundo queremos dejar? Y para quienes nos escuchan, dejamos una pregunta en el aire. Más allá de las grandes políticas, si tuviéramos que aplicar una sola R del decrecimiento en nuestra vida diaria, ¿cuál sería y qué cambiaría realmente? ¿Qué barreras culturales, políticas, económicas, que son gigantescas sin duda, habría que empezar a derribar para que el decrecimiento deje de ser solo una idea provocadora en los márgenes y empiece a convertirse en una práctica transformadora real, a escala? Ahí lo dejamos. Esto fue todo por hoy. Espero que sigan atentas y atentos a los próximos episodios, porque nuevos temas se aproximan. Nuevamente les agradecemos su escucha y hasta pronto. Esto fue Decrecimiento en Entre Líneas, un proyecto de Raíz de Monte. Hasta la próxima. Chao, chao. Chao, chao.